¿Qué tal amigos? Reciban un saludo cordial de quienes hacemos este equipo en otra entrega de este apasionante tema, Cuídenlo al presidente Rafael Correa. Para empezar vamos a referirnos a una acusación que se hizo desde un canal de televisión en el que un sujeto llamado Pablo Chambers, o como lo quieran llamar. Este sujeto ha hecho declaraciones tendenciosas con claras intenciones de afectar al gobierno de la Revolución Ciudadana. Declaraciones que se suman a otras que se han venido haciendo y que resultaron mentiras calumniosas, y esta última no puede ser una excepción y deben responder y será obligando su comparecencia ante la justicia del país por las acusaciones vertidas públicamente. Todos sabemos que se viene lanzando acusaciones durante mucho tiempo al presidente y es algo que se lo hace sin el menor escrúpulo y siempre resultaron falacias comprobadas, pero el país no va a permitir más mentiras ni calumnias de este tipo y el dueño del medio de comunicación también tendrá que responder. Es una exigencia que esta vez el pueblo no va a dejar pasar por alto y exigirá a la justicia que se aplique todo el rigor de la ley para impedir que esto se degenere y se pretenda hacer una práctica habitual de los corruptos. Es ahora cuando las cosas hay que ubicar en su sitio y no se debe tolerar ni una sola mentira más. El pueblo sabe que el presidente ha dado más de lo que puede y lo que ha hecho por el país y ha liberado de una gran deuda, algo que ninguno de los que le antecedieron han podido hacerlo, y que el país arrastraba como una maldición por causa de los corruptos, y no va a ser hoy ni mañana cuando le falle al pueblo, ya que durante estos 7 años su gestión y su manejo de la economía ha sido transparente, pulcra y muy eficiente. Su honestidad no da lugar ni siquiera a pensar, pero no van a ser los corruptos los que tengan que cuestionar ni intentar poner en duda su probada honestidad. Se quiere dar algo de lo que ellos son. ¿Quién lo diría que las ratas hayan llegado al colmo de acusar a las personas honestas? Entonces las cárceles estarían llenas solo de personas honestas. Lo que no se debe permitir es que se sigan calumniando y propagando su veneno porque se sienten frustrados y amargados al no tener más acceso a sus privilegios. Entonces, salen abiertamente desafiantes y hacen acusaciones públicas y no saben que se están reafirmando en su condición de enemigos del pueblo y vendepatrias que para sentirse fuertes y respaldados se unen a los que contaminaron al país para atacar y hacerle daño a sus propios compatriotas. Son miserables, que no les importa el bienestar de su propio país, solo quieren que sus fortunas crezcan, el mismo que obtuvieron durante el tiempo que permanecieron en el poder los gobiernos corruptos, y fueron los mismos que hundieron al país. Era el mejor negocio para ellos, porque mientras el pueblo lo perdía todo, los corruptos fueron los únicos que salieron ganando. Ahora vienen con la cantaleta que la libertad de expresión, como que el pueblo estuviera siendo reprimido y alguien se los impidiera que se expresen, cuando es todo lo contrario. El pueblo hoy más que nunca está feliz con su presidente. Son ellos los que se sienten la amargura y contratan a vagos de la calle para que salgan a hacer protestas. Por ellos, que la libertad de expresión, y los desunidos o el aborto y el matrimonio gay, etc. Estas y otras novelerías, tiene el sello y signo de las ratas, traidores, corruptos y vendepatrias. Gracias, Esperanza. El país necesita, hoy más que nunca, de sus fuentes de riqueza, para seguir fomentando educación, salud y superar la pobreza, y se debe empezar a extraer el petróleo, y aquellos que se opongan, será entonces los que deben desembolsar el dinero que, por cierto, lo tienen porque se han apoderado indebidamente, y comprometerse a entregarlo en un plazo prudente. ¿Y cómo va a ser que no? Entonces el presidente procederá a su explotación para continuar sembrando el futuro próspero que el país y sus habitantes lo necesitan. Es paradójico pensar que mientras se dedican a mentir y calumniar, sus compinches de Texaco Chevron se burlan de los ecuatorianos, no reconociendo el daño ecológico producido al derramar el petróleo en miles de hectáreas, al extraer el petróleo ecuatoriano y de forma gratuita. Por otro lado, los delincuentes vendepatrias se prestan para hacer declaraciones juramentadas a favor de Chevron Texaco, y en contra de su propio país, el Ecuador, por favor, ya que otra cosa se puede esperar de estas ratas vendepatrias. Reconozcanlos a esos parásitos enemigos del pueblo, pero que buscan afanosamente el voto, al menos lo han conseguido en los principales municipios del Ecuador. ¿Que cómo lo han conseguido?
Averiguarlo va de vuestra cuenta. Ahora, hay que empezar a organizarse en grupos y presentar la denuncia formal en los tribunales del pueblo y los juzgados del país. Exhortamos muy encarecidamente a la ciudadanía y se reúnan en los respectivos recintos barriales y se trate este tema muy seriamente para exigir una aclaración documentada por las aseveraciones que se ha dicho en ese medio de comunicación. El presidente sabrá también tomar ciertas acciones y si tienen que clausurar a ese medio de comunicación, tiene todo el respaldo de sus ciudadanos, porque el pueblo tiene el derecho y la potestad de exigir respeto a todos aquellos que en el pasado pisoteaban sus derechos. Ahora el Ecuador ya tiene a su presidente, y lo tienen a Rafael, un presidente del pueblo y para su pueblo, que los representa fielmente y defiende los intereses del país y su gente. Nunca más el pasado, ni quedarse de brazos cruzados. Ahora es cuando deben actuar y no esperar que venga lo peor. Si se permite avanzar en sus propósitos, se tomarán la delantera. Estos son los elementos que van a utilizar los corruptos. Alerta, el secreto está en impedirlo, cortándoles el paso a tiempo. Tomen nota y tengan muy en cuenta estas advertencias. Por otro lado, creo recordar que un presidente, en cuanto ha terminado de ejercer sus funciones, de su periodo automáticamente pasa a percibir una pensión vitalicia, de por vida, que equivale al sueldo que perciben ejerciendo su función. Entonces nuestra propuesta es que aquellos que logren alcanzar 3 periodos consecutivos o más, con el voto popular, se lo asigne 3 pensiones vitalicios durante toda su vida. Sería una justa recompensa a su atinada gestión. De ese modo sería un incentivo para los próximos postulantes, que cuando lleguen al poder se esmeren en trabajar con una entrega total como lo hace el actual presidente Rafael Correa, y, en lo posterior, surjan buenos presidentes, con mucha vocación y no con ambiciones desmedidas, como los politicastros que han desfilado, ratas de todo género, unos politicastros que siempre hablan del pueblo, pero solo para ganar los votos, mas cuando se encontraban en el poder, se olvidaban de todo, es más el pueblo, ya no era el pueblo. Porque en su lenguaje, pasaban a ser sediciosos, subversivos, forajidos etc. Como si esto fuera poco, todas esas ratas, que llegaban al poder, y se posesionaron. Entonces, se olvidaban de todas las promesas de campaña. El pueblo con su voto les subieron al poder, pero ellos pronto se olvidaron, porque hasta adoptaban una actitud prepotente, es decir que mostraban su verdadera cara, porque las sonrisas y los saludos se utilizaban solo durante la campaña. Nunca más volvían a hablar del pueblo, porque sus hipócritas sonrisas se transformaban en muecas de odio y desprecio hacia el pueblo, pues lo único que en adelante iban a ocuparse de las grandes reuniones protocolares y los grandes banquetes, con sus nuevos amigos, sus compinches con los que iban a formar parte de la troncha, unas verdaderas mafias organizadas, que nada de lo que decían era verdadero, pues solían ser los campeones de las mentiras, porque engañaban al decir que no habría ninguna medida que pudiera golpear los bolsillos de los más vulnerables, y era lo primero que se hacía, porque a los pocos días de su posición, se subían las tarifas eléctricas, la gasolina, el transporte y los alimentos de primera necesidad. Si a esto lo sumamos, que todas las decisiones se lo hacía en secreto, nunca se sabía de nada, jamás se rindió cuentas a la ciudadanía como se lo hace hoy en las sabaquinas, porque los dolos y peculados se ocultaban y mientras más oculto se lo mantenía, nadie se enteraba de los peculados y contratos con sobreprecio, pero a la vez con sobornos, para callarlos a todos. Los medios de comunicación nunca decían nada, por su complicidad, y que recibían cantidades considerables de dinero, como lo hacían con los demás corruptos, que se habían apoderado de todo, y cuando oímos las mentiras que se propagan en los medios de comunicación, nos viene a la mente que son las mismas ratas, utilizando las mentiras, para ver si surte efecto en la gente, pues cada ladrón juzga de acuerdo a su condición, ellos se están viendo su reflejo en la gente honrada y piensan que todo lo que ellos hacían,
pueden hacer los demás? Hoy están afuera, gritan y patalean pretendiendo volver a lo de antes, pero va a ser que no, porque aunque con engaños lograron llegar a las municipalidades, hasta ahí llegaron y ahí se queman, y en el próximo periodo estarán fuera, expulsarlos de una forma definitiva del ámbito político de este maravilloso país que ya es de todos los ciudadanos honestos y trabajadores. No solo de un puñado de ratas que reinaban en el pasado. De momento solo resta decir gracias por vuestra atención, no sin antes hacerles esta recomendación: cuídenlo al país y a vuestro presidente.